Esperanza para el futuro desde hoy. Descifrando las profecías en Daniel 7 al 12. El fin de los malos gobiernos. Aleluya. Seguimos estudiando el libro de Daniel y ya vimos que el profeta nos enseña el carácter que se necesita para triunfar en un ambiente hostil. Y ahora el libro de Daniel cambia de estilo y cambia de género a una literatura apocalíptica, profética, escatológica, es decir, del final de los tiempos, una profecía del futuro. Y entonces vamos a empezar ahora una nueva serie de sermones que es sobre la esperanza que tenemos en el futuro. Como yo estaba pensando en otro título que se decía, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Y es una pregunta que todas las generaciones nos hacemos. ¿Hacia dónde va la historia? Y la Biblia responde en la literatura apocalíptica, profética, que es este pedacito de Daniel y el Apocalipsis, al final de la Biblia, es lo que se considera una literatura apocalíptica. Y entonces, estuve tentado, ¿verdad?, para decir, no, mejor no vemos eso, está muy complicado, ¿verdad? La literatura apocalíptica es algo complicada, pero Pablo dice en la Biblia, y se lo voy a poner en la Nueva Traducción Viviente, dice, declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismos, cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño, su iglesia comprada por su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como ancianos. Por la gracia de Dios me ha llamado al pastorado y no me voy a echar para atrás. Dios me ha hecho pastor, me ha hecho obispo, me ha hecho anciano. Es un término que se intercambia en la Biblia. Y dice, alimenten y pastoreen al rebaño, y yo quiero proclamar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan, incluyendo la literatura apocalíptica. Y lo voy a hacer lo mejor que pueda, por favor, y con la ayuda del Espíritu Santo, pero por favor, si usted tiene una pregunta, pregúnteme. Es una literatura que puede asustar, que puede decir, no sé qué significa esto. No se preocupe. La literatura en la Biblia no es para que se queden secretos, para que todos la conozcan y entiendan. Dios tiene un propósito de por qué tenemos la palabra del Señor, y mi función es prepararlos a ustedes para que hagan cosas buenas, para que hagan buenas obras y para que sigan a Cristo fielmente. Si usted tiene una duda, pregúnteme. Y por eso quiero equiparlos un poquito acerca de cómo leer la Biblia, y hay tres principios. Le voy a dar nada más tres principios de interpretación. ¿Cómo leemos la Biblia? Número uno, que no se le olvide que Cristo nos ayuda a entender la Biblia. Cristo nos ayuda a entender la Biblia. No podemos leer la Biblia ignorando que Cristo ya vino. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Y a Felipe Jesús le dijo, ¿cómo me preguntas? Muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, en Cristo tenemos la revelación. En Cristo Dios se ha dado a conocer plenamente en Cristo. Si usted quiere conocer a Dios, es como Cristo es Cristo. Si usted conoce otro tipo de Dios, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es Cristo. Entonces, no podemos leer la Biblia ignorando lo que Cristo ha enseñado. Entonces, no se me confunda. Primero, cuando lea la Biblia, los lentes que vamos a usar siempre va a ser Cristo ya vino a la tierra y Cristo nos enseñó claramente cómo son las cosas. Por eso dijo, ustedes oyeron que se dijo, pero yo les digo. O sea, Cristo tiene la autoridad para interpretar la Biblia porque últimamente Él es el autor. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién es el autor principal? Dios.
¿verdad? Entonces, Dios es el que puede interpretarla mejor, Cristo es quien puede interpretar la Biblia mejor. Ese es el número uno. Entonces, aclaramos las dudas a través de Cristo. Lo que usted tenga una duda en la Biblia, ponga a Cristo y dice, bueno, pero Cristo dice claramente esto, ¿ok? Número dos, tenemos que considerar el contexto histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que esta Biblia, la Biblia, nada más se escribió por más o menos 40 personas. Reyes, legisladores, gobernadores, pescadores, 40 personas, pero coinciden en lo mismo, porque el autor es Dios, Él es el que inspiró, pero son 40 autores que escribieron en 1500 años estos 66 libros que tenemos aquí. Entonces tenemos que entender cuando un autor está escribiendo en qué tiempo de la historia lo escribió, para entender cómo era la vida en esa historia, qué significaban sus frases en esta historia, sus palabras en ese tiempo en la historia. No podemos ignorar que la Biblia fue escrita al otro lado del mundo y hace muchísimos años. Tenemos que entender eso. Y yo creo que usted entiende bien, porque usted, si antes estaba en otro país y ahora está en otro país, aquí se habla otro idioma, aquí se tienen otras costumbres, tienen otro significado las cosas, las maneras de ser. Entonces, imagínese 1500 o 2000 años antes, cómo eran las cosas. Y tenemos que entender ese abismo que hay, ¿verdad? Tenemos que hacer un puente para poder entender qué es lo que está tratando de decir la Biblia. Y número 3, tenemos que considerar el contexto literario. ¿Qué es eso? No es lo mismo leer Éxodo, las leyes, a leer los salmos, que son oraciones, que son poesía, o leer una carta, o leer un proverbio. Son contextos diferentes, literarios, que tenemos que entender, y también tenemos que entender por qué está eso ahí escrito. No podemos sacar un versículo y de ahí basar toda nuestra enseñanza sin entender todos los versículos, o más bien todo el libro, ¿verdad? No puedes hacerte una carta y yo nada más sacarte un enunciado y si tú dijiste esto, y nada más estoy leyendo un enunciado, y no estoy leyendo toda la carta donde tú me pides que haga algo, pero yo nada más agarro un pedacito. Eso es un texto sin contexto, es un pretexto, y pretextos hay muchos. Entonces, tenemos que entender esas tres cosas. Cristo nos enseña la Biblia, tenemos que entender el contexto histórico y el contexto gramatical, ¿verdad? Para entender bien lo que Dios nos está diciendo. Y en el caso de la literatura apocalíptica, hay más cosas que tenemos que entender, pero vamos a ver poco a poco, con la ayuda de Dios. Tiene un mensaje muy bonito el Apocalipsis. Se lo voy a adelantar de una vez para que no tenga miedo. En el Apocalipsis, los buenos ganan. A final de cuentas, es el final de la historia, ¿verdad? Cuando uno está leyendo un libro, a veces dice, no, quiero ver ya cómo termina. Y ya se va a la última página y dice, Dios ganó. Dios tenía razón. Entonces, ya sabes, el Apocalipsis nos dice el final, hacia dónde vamos. Y ese final amolda nuestro presente, porque yo sé que Dios gana, prefiero estar mejor del lado de Dios. Ok, vamos a entrar ahora al texto, ahora sí, a Daniel 7, dice: en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño, y esto es lo que escribió. Ok, ya con ese pasaje tenemos el contexto histórico. ¿Cuándo fue escrito esto? En el primer año del reinado de Belsasar. ¿En dónde? En Babilonia. Estamos hablando del año más o menos 539 antes de Cristo. O sea, hace más de 2500 años. Y la cosa es que ya conocemos a este rey Belsasar. Este rey Belsasar era bueno, malo, más o menos. Pues no era muy bueno, porque se puso hasta las chanclas, agarró los instrumentos sagrados del templo del Señor y con esos agarró la jarra. Y entonces apareció una mano que escribió algo y se asustó
y le dijeron, pues ¿quién nos puede ayudar? Y Daniel fue y le dijo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo? No das el peso, no das el peso. Has sido evaluado y no das el peso. Y entonces se te va a quitar tu reino. Y esa misma noche llegaron los medos y los persas y conquistaron a los babilonios. Y se acabó el imperio de Babilonia con ese rey Belsasar. Uno de los reyes, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un periodo en la historia, allá lejos, en otro lado en el mundo, hace 2500 años. Es cuando Daniel se puso a escribir esto. Y algo interesante que usted no puede ver ahí en su Biblia, recuerde que la Biblia no fue escrita en español, ni en inglés. Fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Hay unos pedacitos en arameo. ¿Y sabe qué? Este pedacito está en arameo. Los capítulos de Daniel empiezan en hebreo y luego del 2 al 7 son en arameo. Y del 8 al 12 regresan al hebreo. ¿Qué significa eso? El arameo, adivine dónde hablaban arameo. ¿Dónde estaba Daniel? En Babilonia, ¿no? En Babilonia estaba. Y en Babilonia hablaban arameo. Es como decir, yo vengo de México y estoy aquí en Estados Unidos y yo estoy escribiendo en español y luego escribo en inglés. ¿Quién va a escucharme en inglés? Pues los que viven acá. Entonces, es una advertencia para ambos pueblos, para el pueblo hebreo y para el pueblo babilónico. Y se la dejó que ellos supieran lo que el Señor estaba haciendo para que ellos entendieran quién era Dios. Entonces, eso es parte del contexto histórico que debemos de entender, que Dios va más allá de un pueblo, sino que es el Señor de todos los pueblos y del universo. Entonces, sigamos el texto. Ese solo fue el versículo 1. De ahí dice: durante la noche tuve una visión y en ella veía un gran mar, agitado por los 4 vientos del cielo, y de la mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera de ellas parecía un león, y sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. La segunda bestia que vi se parecía a un oso, se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una 4ª bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos a otro cuerno más pequeño. Por causa de este, fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. La literatura apocalíptica tiene muchos símbolos, ¿verdad? Imágenes que pueden dar miedo, como estas bestias. Pero recuerde lo que dijo Primera de Juan 4:18. El que teme espera castigo, así que no ha sido perfeccionado por el amor. Si estás equivocado, si estás en el equipo equivocado, en el equipo perdedor, entonces sí, debes de tener miedo de estas bestias, debes de tener miedo, y este miedo te debe de llevar a buscar a Dios, de arrepentirte, de creer el mensaje
y de entrar al equipo ganador. Y si ya estás en el equipo ganador, entonces no tengas miedo, sino alégrate, porque al final, como decía, ganan los buenos, gana Cristo. Así como Daniel. ¿Qué le pasó a Daniel? Él era bueno, pero lo aventaron al foso de los leones. Y parecía que había perdido, pero no estaba solo. Había un ángel que le cerró la boca a los leones. Igual con sus amigos. No quisieron adorar a la estatua. ¿Y qué pasó? Los metieron al horno de fuego, pero ¿perdieron? Uno dice, no, pues sí perdieron, los metieron al horno. Pero en el horno de fuego apareció una cuarta persona, un ángel, y no les pasó nada, ni siquiera a humo olieron. Entonces, parece que va a perder, pero gana. Acuérdese de eso. Hay que perfeccionarnos en el amor, de no tener miedo. Dice, Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio, escuche bien, en el día de juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Entonces, si tú estás siguiendo a Cristo, tranquilo. Aunque venga el juicio final, no pasa nada. Yo he estado siguiendo a Cristo. Tranquilo. Si no, entonces sí ten miedo. Y lo bueno es que solo ya le conté, pero la mitad del sueño, el que da miedo. Pero mire la otra mitad del sueño. Dice en el versículo 9. Mientras yo observaba todas estas bestias, dice, mientras yo observaba todo esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Y yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias también se le quitó el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esta visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. ¿Ve? No todo es malo en el sueño, no todo es malo en la literatura apocalíptica. Sí puede dar miedo a esas bestias, pero también está el otro lado. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una figura que no es una bestia, que tiene un aspecto humano, el Hijo del Hombre, dice otras versiones, y así se refiere Cristo a sí mismo. Cuando vean al Hijo del Hombre venir, y ese con apariencia de humano no sale del mar, sale del cielo, de las nubes, y a él se le da autoridad y poder y majestad y dominio eterno. Y también hay un venerable anciano que a mi punto de vista, sobre todo, es que también hay un juicio. Hay un juicio, es decir, hay justicia al final. Hay unos libros. ¿Qué son esos libros? Pues ahí en esos libros está anotado todo. No va a haber vamos a ver quién es quién ahí. Va a haber un juicio, se va a juzgar todo. A ver, ¿quién puede interpretar este sueño? ¿Quién le puede decir a Daniel? Daniel, ya sé lo que significa. Pues es muy fácil. Recuerden la tercera regla que les di de interpretación.
¿Qué hay que leer? ¿Nada más un pedacito o hay que leer todo? Hay que leer todo. Inmediatamente después, miren lo que dice. Yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. ¿Cómo no? Acaba de ver unas bestias ahí todas raras. Y luego ve todo este esplendor de gloria. Entonces me acerqué a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto, y esta fue su interpretación. Así que no le digan que no le mienten, que no le digan porque a lo mejor le mienten. La interpretación está ahí mismo. Las 4 grandes bestias son 4 reinos. 4 reinos que se levantarán en la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Hay un debate entre los estudiosos de quiénes son esos reinos, pero creo que es un poco claro. Y también, si nos vamos al capítulo 2, ¿se acuerdan del capítulo 2 donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño? ¿Se acuerdan de esa historia? Tiene un sueño y dice, quiero que me interpretes tu sueño, pero también quiero que me lo adivines. No te voy a decir cuál es mi sueño, pero lo tienes que interpretar. Y pues nadie podía hasta que llegó Daniel, y Daniel dijo, no, yo tampoco puedo, pero el que sí puede es Dios. Y te va a mostrar lo que va a pasar en el futuro. Dios puede ver más allá. Dios está fuera de nuestra dimensión. No entendemos a Dios por eso, porque Dios puede ver el pasado, el presente y el futuro. Y le muestra el futuro. Le dice, en sus sueños su majestad vería una estatua enorme, de tamaño impresionante, de aspecto horrible otra vez. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. ¿Qué significa este sueño? Pues igual, eran reinos. ¿Cuáles son esos reinos? Esos reinos son el reino de Babilonia, que es el que se acaba de acabar ahorita en este sueño, perdón, cuando tuvo este sueño Daniel, el imperio medo-persa, el imperio de Grecia y el imperio de Roma. Babilonia es representada en el sueño como esta cabeza de oro puro, es lo que le dice Daniel al rey. Tú eres la cabeza de oro puro, pero no te preocupes, todo se va a acabar. En el sueño de Daniel es el león, y si usted se va a ver las ruinas de Babilonia, hay leones, era uno de los símbolos de ellos, pero era una bestia poderosa. ¿Quién se va a meter imagínense un león y luego con alas? O sea, era un imperio poderoso. Y hay una descripción extraña, porque dice ahí que se le dio un corazón humano, que se le arrancaron las alas y que se le obligaron está hablando de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Nabucodonosor? Que tuvo otro sueño, ¿verdad? Que soñaba que había un árbol que era muy bonito y todo, y luego que dice, corten el árbol, ¡ay! Y lo cortan y se vuelve como silvestre, salvaje, pero luego vuelve a ser. Y eso le pasó a Nabucodonosor. Le dice, tú eres el árbol, le dice Daniel. Y eso mismo le pasó, se volvió loco, se arrepintió, consideró a Dios, reconoció quién era Dios y se le devolvió el reino. Entonces ese es el reino de Babilonia, el que parece león. Y luego está otro que es el imperio medo-persa. Ese vino después, ¿verdad? Se acabó el imperio de Babilonia, llegó al imperio medo-persa y está representado con el pecho y los brazos de plata en el sueño de Nabucodonosor y un oso en el sueño de Daniel. Ese oso que dice que tiene unas costillas, 3 costillas en su fauce. ¿Qué son esas cosas? No sé. Los estudiosos dicen que puede ser las victorias, unas grandes victorias que tuvieron, por eso está en sus fauces, o puede ser 3 aliados que tuvo. Hay algo ahí en las escrituras de los profetas que habla de esto. El punto es que en la literatura apocalíptica no tenemos que entender cada detalle,
porque realmente lo que se quiere mostrar es una verdad, no algo exacto, ¿verdad? Entonces hay algo de libertad de interpretación y por eso debemos de hacerlo con humildad nuestra interpretación. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Es mi interpretación según lo que yo he estudiado y veo en las Escrituras. Tenemos que ser humildes y no decir, eso es lo que está diciendo. No, eso es lo que yo veo en la Biblia, esa es mi opinión. Bueno, ese fue el Medo Persa. Era un oso, es igual, un animal poderoso pero lento. Y luego viene el griego, que es un leopardo, ¿verdad? Ese leopardo, pues, ¿cómo es un leopardo? Ese se agazapa y luego ataca, es rápido. ¿Y usted conoce algo del imperio griego? Yo creo que sí, porque hay alguien muy famoso que se llamaba Alejandro Magno, ¿verdad? Él fue el que conquistó todo y empezó a hacer como que todos tuvieran la misma cultura, ¿verdad? De ahí vino el idioma griego, que fue el que se habló en el tiempo de Jesús, porque era el que se hablaba en todos lados. Gracias a que Alejandro conquistó todo rápido y trató de que todos tuvieran la misma cultura, empezó a poner su cultura. Entonces, es un leopardo, pero fíjese lo que dice: aunque el lomo tenía 4 alas como las de un ave, esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. ¿Qué son esas 4 cabezas? Esas 4 alas. Pues fíjese que Alejandro Magno tenía 4 generales principales, y cuando se murió, esos 4 generales junto con otros gobernadores se repartieron el reino. Entonces eso es el imperio griego. Y por último llega el imperio de Roma. ¿Por qué pensamos que el último es el de Roma? Porque mire lo que dice en el 19: quise entonces saber el verdadero significado de la 4ª bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras 3, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce, tenía aspecto espantoso. Quise también saber acerca de esos 10 cuernos que tenía en la cabeza y del cuerno que le había salido, ante el cual había caído 3 de ellos. El cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Pero entonces vino el anciano, emitió un juicio en favor de los santos del Altísimo, y en ese momento los santos recibieron el reino. Entonces, en ese momento recibieron los santos el reino. A mí me suena que fue cuando llegó Cristo. Cristo llegó como esa piedra y destruyó los pies de la estatua. Entonces, el imperio romano. ¿Por qué? Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La 4ª bestia es un 4º reino que surgirá en este mundo, será diferente a los otros, devorará toda la tierra, la aplastará, la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá, distintos a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder. Durante 3 años y medio los jueces tomarán asiento, y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Entonces, este reino tiene 10 reyes. Y tenemos que entender que en la literatura apocalíptica los números también son simbólicos, no son literales. Entonces, 10 normalmente significa que son muchos. ¿Cuántos emperadores tuvo el Imperio Romano? 176. O sea, un montón. Era un reino diferente, con muchos reyes. Había mucha ambición por el reino, se mataban los reyes, que bueno, eso es siempre en la historia. Pero hubo muchísimos. Y luego también están estos
3 años y medio, que también es simbólico. Cuando en Apocalipsis se habla de tiempos y de números, es simbólico. Eso puede significar que empieza despacio y luego parece que nunca se va a acabar y luego se acaba repentinamente. Eso es el tiempo, tiempos y la mitad del tiempo. Es simbólico, no es literal. Acuérdense que estamos leyendo un texto apocalíptico. Eso quiere decir que hay que ser reservados a la hora de interpretar, según lo que vemos en las Escrituras, recordando las reglas de interpretación. Cristo nos enseña la Biblia. Cristo es el que pone los parámetros que debemos de entender, y que no se nos va a revelar todo lo que nosotros queramos. La Biblia no está escrita para satisfacer nuestros deseos, nuestra curiosidad, sino para anunciarnos las cosas que Dios quiera anunciarnos. Hay puntos fáciles de interpretar y hay puntos que son difíciles, y en esos puntos difíciles tenemos que ser reservados y decir, no sé, porque Dios no nos ha revelado así plenamente las cosas como son, pero hay cosas que sí y hay cosas que no. Entonces tenemos que tener cuidado con eso en la literatura apocalíptica, y tenemos que recordar que fue escrito hace mucho tiempo. ¿Qué significó para los primeros que lo escucharon? Para los primeros que lo escucharon, imagínense, o sea, la Biblia conoce bien el futuro y sabe los reyes y los reinos que vienen y va, pero lo más importante es lo que le digo: al final va a haber un juicio y todos van a ser juzgados y se va a ejercer justicia. Mi punto principal es que los malos gobiernos se van a acabar. Gloria a Dios. Imagínense tener un buen rey, un rey bueno, que vale la pena. Ese es Jesús, que no está hecho, formado por manos humanas, sino que vino del cielo. Y en el juicio los malos pierden. A Dios no lo podemos sobornar. Nadie puede sobornar a Dios. Entonces va a haber verdadera justicia. A las bestias se les quita el poder. Al que dice puras blasfemias, también se le va a quitar su poder y será destruido para siempre. Entonces yo quiero que usted vea al futuro y diga, hay esperanza, va a haber un juicio de Dios, las cosas se van a poner mejor al final. Las bestias no dominan para siempre. El venerable anciano, que es Dios, es quien tiene las riendas de la historia y no va a dejar que los malos estén para siempre gobernando. Mientras yo observaba, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano y emitió un juicio a favor de los santos del Altísimo, y en ese momento los santos recibieron el reino. Y es lo que le decía, parece que vamos a perder, pero al final vamos a ganar. Entonces se da a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad, el poder, la grandeza de los reinos. ¿Y quién será ese que vino por las nubes? Es la más fácil. Pues ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Es Dios. Este de aspecto humano se le acercó al venerable anciano, fue llevado a su presencia, se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. A ese es al que le gritamos Hosana, ven, sálvanos, que a veces, quiero que usted piense en esto, a veces esa bestia horrorosa soy yo. A veces yo soy eso. Y lo dice el Salmo 73, 22, no me cree. Salmo 73, 22. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. A veces yo soy esa bestia que me pongo, que me revelo ante Dios. Y necesito que alguien venga y me salve, que me ayude. Y ese es el que viene en las nubes, es Jesús. Viene y hace algo nuevo. Entonces, al final va a haber un juicio, los reinos van a ser juzgados, su maldad y su dominio va a terminar, y este que es digno de toda alabanza va a reinar por siempre. Por eso, y eso lo podemos disfrutar desde hoy, porque Jesús ya vino y dijo, ¿qué fue lo que dijo Marcos?
al principio de su evangelio: arrepiéntanse y crean el mensaje de las buenas nuevas. Tenemos esperanza para el futuro empezando desde hoy, porque el reino de Dios ya se ha acercado, dijo Jesús. Tenemos alcance, está al alcance de nuestra mano. Ya podemos entrar, ya podemos disfrutar de esa paz y de esa justicia que Dios nos quiere dar cuando nosotros nos ponemos bajo el reinado de Jesús. Porque cuando Jesús reina, las cosas son mejor para mi propia vida, y porque ya puedo experimentar todo lo que quiere que seamos. Desde ahora en la iglesia podemos experimentar eso. Esa es nuestra meta, ¿verdad? Mostrar el reino de Dios, que aquí reina Jesús y las cosas son diferentes. Reina en mi corazón, reina en tu corazón, las cosas son distintas. Por eso yo te animo que si no has entrado al reino, si no has nacido de nuevo, si no le has entregado tu vida a Cristo, que hoy lo hagas y que puedas experimentar lo que significa que Jesús reine en tu vida. Y si ya lo hiciste, entonces que vivas con esperanza, que vivas con alegría, porque al final va a haber justicia y paz verdadera, y va a reinar este Rey totalmente el universo. Yo sé que esta literatura puede dejarnos perturbados y con muchas preguntas. Podemos seguir platicando. Como le digo, si usted tiene alguna pregunta, algo que lee o algo que ve en línea, dice: no, pero aquí dicen esto, vamos a platicarlo, porque sí hay muchas interpretaciones que hacen que la gente se piense de otra manera, que no es como la que Cristo quiere. Entonces, acuérdese de eso. Cristo enseña Biblia. Si hay algo que usted está viendo en una interpretación que está fuera de lo que Cristo enseña, entonces no está bien. Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos revelas el futuro que quieres para tus hijos y para tus hijas, para tu pueblo, un futuro de gloria, Señor. Te pedimos que nos ayudes a no tener miedo, que nos ayudes a confiar en tu palabra, a confiar en el juicio y a confiar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Te pedimos que nos ayudes y que nos bendigas en la lectura de tu palabra, que sea para bienestar, para salud de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh, sí, voy a compartirle este canto para llenar. En la esperanza, Jesús es quien nos sostiene. Vamos a responder a la palabra con confianza. Noble soy.